La Biblia es uno de los textos más influyentes de la historia y ha dado forma al pensamiento, la religión y la cultura del mundo occidental. Sin embargo, detrás de sus palabras se esconden secretos profundos que nunca han sido revelados al público. Entre estos misterios se encuentra el Evangelio de Judas, un antiguo manuscrito que, de haber sido aceptado, podría haber cambiado para siempre la manera en que vemos no solo al apóstol Judas, sino también la esencia misma del cristianismo. En lugar de ser recordado como el traidor por excelencia, Judas, según este evangelio perdido, podría ser considerado el discípulo más fiel de todos, elegido para cumplir un plan divino. Pero entonces, ¿por qué la Iglesia decidió ocultar este texto? ¿Qué tiene este evangelio de tan perturbador que ha sido suprimido durante siglos? Prepárate para un viaje de descubrimiento que sacudirá todo lo que sabías sobre la historia de Jesús y sus discípulos. El Evangelio de Judas no solo presenta una visión radicalmente diferente de la figura de Judas, sino que también revela aspectos ocultos de Jesús, su misión y el destino de la humanidad. Este Evangelio, perdido durante siglos, fue redescubierto a finales del siglo XX y con él surge una versión de la historia cristiana que pone en tela de juicio la fe tradicional. Este texto revela una verdad profunda y desafiante que contradice todo lo que sabemos sobre los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Cristo. El Evangelio es claro al afirmar que Judas, lejos de ser un traidor, estaba en realidad cumpliendo un destino que le había asignado Jesús, participando activamente en el mayor sacrificio que el mundo haya conocido jamás. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la fe, el sacrificio y la redención? ¿Qué nos dice la Iglesia sobre este evangelio oculto y por qué fue excluido del canon oficial? Prepárate, porque estás a punto de entrar en territorio prohibido, donde cada revelación nos hace cuestionar la verdad que nos han enseñado durante siglos. Cuando pensamos en Judas Iscariote, inmediatamente asociamos su nombre con la traición, el mal y el pecado. Sin embargo, el Evangelio de Judas saca a la luz una perspectiva completamente diferente. Una visión que hace que incluso los más devotos cuestionen sus certezas. En este texto prohibido, Judas no es el villano que todos creen conocer, sino uno de los discípulos más cercanos de Jesús, elegido para desempeñar un papel crucial en la misión de Cristo. Según el Evangelio, fue Judas quien comprendió, como nadie, el verdadero significado del mensaje de Jesús. Jesús, en sus palabras, revela a Judas una visión única, un conocimiento oculto sobre el reino de Dios, que no compartía con los demás apóstoles. Judas, lejos de estar motivado por la codicia o la envidia, aceptó su misión con la plena comprensión de que su acción era necesaria para que se pudiera alcanzar la salvación. Contrariamente a la narrativa tradicional que presenta a Judas como el traidor, que entregó a Jesús a los romanos por 30 piezas de plata, el Evangelio de Judas ofrece una visión sorprendente. Según el Evangelio, Judas fue el único que comprendió el plan divino de Jesús y por eso aceptó, sin dudarlo, el papel de entregarlo. La verdad detrás de esta acción se revela como parte de un plan más grande, donde la traición de Judas es, en realidad, un acto de obediencia. No es un fracaso, sino el cumplimiento del destino que le estaba marcado. La imagen de Judas como traidor pierde su peso moral, dando paso a una interpretación donde se convierte en uno de los más fieles seguidores de Jesús, con una comprensión superior a la de los demás apóstoles. Y quizás lo más sorprendente es que este evangelio sugiere que Jesús eligió a Judas para esta tarea porque sabía que solo él tendría el coraje y la capacidad para lograr lo que se requería.
Uno de los aspectos más fascinantes del Evangelio de Judas es la forma en que describe las conversaciones entre Jesús y Judas. A través de estas interacciones, el texto revela un lado de Jesús que los evangelios tradicionales no muestran. Aquí, Jesús no es solo el Maestro piadoso, el Salvador universal. Es alguien que comparte con Judas los secretos más profundos del universo. Las palabras de Jesús, cargadas de misterio, no hablan solo de acontecimientos inminentes, sino de la creación del cosmos, del destino de las almas y de las fuerzas espirituales que gobiernan el mundo. Habla de un Dios trascendente cuya voluntad no puede ser entendida por los mortales, y de cómo la humanidad, en su búsqueda de poder y control, no logra ver la verdad que se esconde en las acciones de Judas. En uno de los momentos más enigmáticos del Evangelio, Jesús revela a Judas que la verdadera misión de Cristo no es solo salvar a la humanidad del pecado, sino liberarla del ciclo de la reencarnación, un concepto que nunca ha sido aceptado por la Iglesia. Para Jesús, la redención no es solo una cuestión de perdón, sino de un renacimiento espiritual que trasciende la muerte física. Judas, al aceptar su tarea, se convierte así en agente de esta liberación espiritual. Él no está simplemente traicionando a Jesús, él está ayudando a liberar a la humanidad de las cadenas espirituales que la aprisionan. Esta visión radical, si se acepta, cambiaría la manera en que entendemos la salvación, el pecado y el propio papel de Jesús como Salvador. La Iglesia, sin embargo, nunca permitió que esta interpretación ganara fuerza, ya que chocaba directamente con la doctrina de una salvación que ocurre solo a través de la muerte y resurrección de Cristo. La historia de la censura del Evangelio de Judas está envuelta en misterio, y las razones de su exclusión de los textos oficiales de la Iglesia Católica son complejas y profundas. Cuando el manuscrito fue redescubierto en Egipto a finales del siglo XX, los estudiosos se toparon con una pieza que, de ser reconocida, podría reescribir la narrativa cristiana. Este evangelio fue descartado por la Iglesia en los primeros siglos, en un momento en que el cristianismo intentaba establecer una identidad sólida y uniforme, y cualquier desviación de las doctrinas aceptadas era vista como herejía. El temor de que nuevas interpretaciones sobre Jesús, sus discípulos y su misión generaran profundas divisiones dentro de la Iglesia llevó a la exclusión de textos que desafiaran la doctrina oficial. Judas, visto como el traidor, fue una figura central en este control, ya que su historia, si se reinterpretaba, pondría en riesgo la narrativa de redención universal que la Iglesia había comenzado a construir. Pero, ¿qué tiene el Evangelio de Judas de tan perturbador que fue sistemáticamente suprimido? La respuesta se encuentra en la amenaza que supone para la autoridad de la Iglesia. Si Judas fuera, de hecho, el discípulo más fiel, elegido por Cristo para cumplir una misión divina, ello implicaría que la Iglesia, a lo largo de su historia, habría malinterpretado la verdadera naturaleza de su papel. El rechazo a esta nueva visión también se puede atribuir al temor de que la jerarquía religiosa fuera cuestionada, ya que estaba profundamente ligada a la figura de Pedro, el apóstol considerado el primer papa y el pilar del cristianismo occidental. La posibilidad de una lectura alternativa de las Escrituras, que pusiera en tela de juicio la moralidad de figuras veneradas por la Iglesia, era vista como un riesgo que no se podía aceptar. Si tomamos como legítimo el Evangelio de Judas, nos vemos obligados a reconsiderar conceptos centrales de la teología cristiana, como el pecado y la redención. En la visión tradicional, Judas es el arquetipo del pecado, alguien que, por sus acciones, merece la condenación eterna. Su traición es vista como su mayor defecto de carácter, y su entrada al infierno es una sentencia irrevocable.
Pero el Evangelio prohibido nos ofrece una visión completamente diferente. Aquí, Judas no es alguien que no traiciona a su Señor. Él es, de hecho, el instrumento elegido para que se cumpla el plan divino. Su acción, lejos de ser una maldición, es vista como un acto necesario para asegurar la crucifixión de Cristo, sin la cual no habría redención. Esta idea contrasta marcadamente con la visión tradicional del pecado original, según la cual todos los seres humanos están condenados debido a una elección hecha por Adán y Eva. En el Evangelio de Judas, la traición de Judas no es un error, sino una parte del ciclo de salvación de Dios. Al aceptarlo, Judas se convierte en un agente de un gran misterio cósmico, ayudando a traer la verdadera redención a la humanidad. Esta interpretación invierte la manera en que vemos la naturaleza del pecado. En lugar de ser algo que separa permanentemente a los seres humanos de Dios, el pecado se convierte en un instrumento de transformación. La aceptación del pecado, en lugar de negarlo, puede ser la clave para la salvación. Esta nueva visión del pecado, según el Evangelio de Judas, nos desafía a repensar la naturaleza del perdón y la redención, colocando a Judas no como un hombre condenado, sino como un héroe trágico, parte de un plan divino que está más allá de nuestra comprensión. Uno de los elementos más intrigantes y perturbadores del Evangelio de Judas es su visión de un Dios oculto e inalcanzable. Según el Evangelio, el Dios revelado por Jesús no es el Dios tradicionalmente entendido por las religiones abrahámicas. Más bien, este Dios es una entidad trascendente, más allá de la comprensión humana. Jesús, en sus conversaciones con Judas, habla de un reino de misterio, donde el conocimiento profundo y la verdad última solo pueden ser alcanzados por aquellos que tienen el coraje de desafiar las normas establecidas. Esto implica que la revelación divina no es una cuestión de seguir dogmas, ni de obedecer ciegamente a las autoridades religiosas, sino de buscar una comprensión más profunda y a menudo perturbadora de la realidad. Según el Evangelio de Judas, esta verdad, revelada por Jesús a Judas, no se limita a una simple enseñanza moral, sino que se extiende al conocimiento profundo del cosmos, de las fuerzas espirituales y de la verdadera naturaleza del reino de Dios. Esto también toca conceptos como la creación del mundo, las fuerzas que gobiernan el universo y el destino final de las almas. Judas, en su búsqueda de este conocimiento, se presenta no como un hombre despiadado, sino como alguien que, a través de su traición, se convierte en el verdadero discípulo, aquel que comprende el plan divino que otros no logran percibir. Esto desafía todas las ideas preconcebidas sobre el cristianismo, Dios y la salvación. Aunque el Evangelio de Judas fue suprimido durante siglos, su redescubrimiento ha sacado a la luz preguntas profundas y relevantes para hoy. En un mundo donde las creencias religiosas a menudo entran en conflicto con la realidad moderna, este Evangelio cuestiona las estructuras religiosas tradicionales y ofrece una nueva perspectiva sobre la verdad y la fe. En lugar de someternos a un dogma rígido, el Evangelio nos invita a mirar más allá de las apariencias y buscar una comprensión más profunda de lo divino. Nos desafía a reconsiderar el papel de las figuras históricas sagradas y la manera en que los líderes religiosos moldearon la narrativa para adaptarla al poder y la autoridad de la época. El descubrimiento del Evangelio de Judas nos lleva también a reflexionar sobre la importancia del conocimiento oculto y de la verdad espiritual que está fuera del alcance de muchos. En un tiempo de incertidumbre y transformación, donde muchas personas sienten que las respuestas tradicionales ya no son suficientes, la visión de un Dios trascendente e incomprensible resuena como un llamado para quienes buscan algo más que la religión institucionalizada.
El Evangelio plantea la pregunta. La verdadera fe se encuentra en la aceptación del misterio, en la búsqueda constante de comprensión o en la simple obediencia a las doctrinas impuestas. El Evangelio de Judas también aborda la cuestión del libre albedrío y el destino. Si Judas estaba destinado a cumplir un papel esencial en el plan divino, ¿hasta qué punto son realmente responsables los seres humanos de sus acciones? Y si la traición de Judas no es un pecado, sino parte fundamental de un plan divino mayor, nos obliga a reconsiderar la idea del juicio y de la moralidad. ¿Podría lo que llamamos error o pecado ser en realidad una parte necesaria de un plan más grande que solo podemos entender con una visión más amplia de la realidad? El Evangelio nos invita a plantearnos estas preguntas y a buscar respuestas más allá de los confines del pensamiento tradicional. A medida que exploramos el Evangelio de Judas más profundamente, la figura de Judas Iscariote se transforma de un villano condenado a un héroe trágico, alguien que ha sido incomprendido y agraviado por la historia. Su acción, lejos de ser una traición, es vista como el cumplimiento necesario de un destino divino, un papel esencial que aceptó con valentía, sabiendo que sus acciones serían mal interpretadas por las generaciones futuras. La historia de Judas es, por tanto, la historia de un sacrificio, de alguien que, por amor y comprensión del plan de Dios, hizo lo que tenía que hacer, aunque eso significara ser condenado eternamente por el mundo. En el Evangelio de Judas, no es un hombre que traicionó, sino un hombre que se sacrificó. Actuó para que la humanidad tuviera una oportunidad de redención, incluso si eso significaba ser visto como el mayor traidor de la historia. Judas no es el tradicional antihéroe, sino el héroe sacrificatorio, aquel que cumplió una misión imposible con una comprensión más profunda de la voluntad divina que los demás apóstoles. En su opinión, la salvación de la humanidad estaba entrelazada con el sacrificio de Cristo y sabía que sin su acción, la muerte de Jesús no habría tenido el mismo impacto. Así, Judas no es el final de una historia de una traición, sino el comienzo de una nueva comprensión de lo que significa ser fiel a un llamado divino. Incluso si eso significa ser incomprendido, traicionado y condenado. Ahora que conoces la verdadera historia detrás de Judas y el papel crucial que jugó en el plan divino, queremos escuchar tu opinión. ¿Fue Judas realmente el villano que todos creían que era? ¿O fue en realidad el discípulo más fiel, elegido para cumplir un destino que otros no podían comprender? Deja tu comentario a continuación y comparte lo que piensas sobre esta nueva perspectiva. Si te pareció revelador este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más revelaciones que desafíen la historia que conocías. Apenas estamos comenzando nuestro viaje hacia los secretos ocultos de la Biblia y no querrás perderte el próximo misterio que descubriremos. Hasta la próxima.